Somos el grupo número 1, integrado por el ingeniero Nelson Martini, el doctor Wilfred Serra, la licenciada Morel Viguerra y el licenciado Luis Enrique. Nos toca hablarles sobre las bases jurídicas para el ejercicio del control fiscal, control social y control político, función pública venezolana, función de la actividad administrativa. La administración financiera del sector público es el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que interviene en la captación de ingresos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado, y estará regida por los principios constitucionales de la legalidad, eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal y coordinación macroeconómica, así como los sistemas de presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad regulados en ella y en los sistemas tributarios y de administración de bienes regulados por leyes especiales. La Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público es la ley marco que rige todo el aparataje, el andamiaje que hace posible el funcionamiento de la administración pública financiera. Esta ley, en su artículo 1, establece que ella coordinará la administración financiera, el sistema de control interno, la coordinación macroeconómica, estabilidad de los gastos y la sostenibilidad intergeneracional. En su artículo 2, establece que la administración del sector público comprende sistemas, órganos, normas y procedimientos. El artículo 3 es muy importante porque establece los sistemas que rige esta ley, como lo son el de presupuesto, el de crédito público, tesorería y contabilidad, así como los sistemas tributarios de administración de bienes públicos, leyes especiales y leyes del sector de la administración financiera público. El artículo 4 establece que el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas será el órgano que coordinará la administración financiera del sector público y además supervisará la implantación y mantenimiento de los sistemas que lo integran de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, la LOA en su artículo 5 establece el sistema de control interno, normas, órganos y procedimientos, los órganos rectores en cuanto al cumplimiento, y el artículo 6 señala los órganos que regula la ley. Además, tenemos la Ley Orgánica de Bienes Públicos que viene a contribuir para normar todo lo que son los bienes de dominio público, como los ejidos, las vías, las expropiaciones, parques, espacios públicos, también los bienes públicos de dominio privado, como lo son bienes de propiedad del Estado que no están afectados a un servicio público ni a un uso público. Esta ley tiene sus inicios en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, artículos 3 y 5, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el artículo 126, y además en el decreto con rango, valor y fuerza de ley del 26 de julio del 2012. Además, tenemos la Ley Orgánica de Planificación Pública Popular, la cual está diseñada para formular los planes y proyectos con vista a su ejecución racional y sistemática en el marco de un sistema orgánico nacional. Esta ley además permite evaluar todas las metas, todos los planes operativos que realizan los organismos públicos. Además, la ley de planificación establece el ciclo de la planificación estratégica para desarrollar, según la ley, todo lo que conlleva a las tareas, a los indicadores de gestión y a la medición de las metas. Complementa la ley de contrataciones públicas
cuyo objetivo es la regulación de la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva, asegurar la transparencia de las actuaciones de los sujetos de la misma. Esta ley se basa sobre los principios de la planificación, la transparencia, la honestidad, la eficacia, la igualdad, la competencia, la publicidad, la simplificación de trámites y la economía. Mi nombre es Wilfred Serra y le voy a hablar de las bases jurídicas para el ejercicio del control social. Bueno, el control social en Venezuela está regulado netamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde parte los principios del derecho a presentar peticiones, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública, el deber de rendición de cuentas que tienen los representantes políticos, el principio de transparencia y rendición de cuentas de las administraciones públicas, del derecho que los ciudadanos tienen a ser informados, la participación en la evaluación y control de obras. Esos son todos los aspectos que desarrolla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación al ejercicio del control social. En la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional del Control Fiscal, también tenemos que el control social está regulado en la misma y ahí es donde se establecen los órganos del poder popular que están sujetos a la acción de la Contraloría General de la República. La misma Ley Orgánica de la Contraloría se desarrolla pues, la asistencia en la gestión de las Contralorías Sociales y que los consejos comunales pueden representar candidaturas al cargo de Contralor en entes públicos. En esta ley tenemos regulando todas estas acciones en relación al control social. También tenemos que en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se desarrolla el control social como un mecanismo para el ejercicio de la gestión pública. Desarrollan también que los ciudadanos tienen derecho a organizarse para ejercer el control social, el derecho a rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas y el ejercicio del control social sobre la gestión pública. Este es uno de los aspectos que desarrolla la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en relación al control social. También tenemos dentro de las bases jurídicas la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, donde se define la unidad de la Contraloría Social, donde se establecen las funciones de la unidad de la Contraloría Social y donde se establece que dichas unidades de Contraloría Social deben estar en coordinación con los entes del Poder Ciudadano. Allí, asimismo, tenemos que en la Ley Orgánica del Poder Público, del Poder Popular, se define la Contraloría Social como uno de los ámbitos de actuación del Poder Popular. Dentro de la base jurídica tenemos a la Ley Orgánica de las Comunas, donde se define la unidad de seguimiento y control de los bancos de comunas, donde se define el Consejo de Contraloría Comunal y donde se establecen los requisitos y funciones de la Contraloría Comunal. Así también tenemos la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y Popular dentro de estos basamentos jurídicos y legales, donde se garantiza la participación en la formulación, ejecución y seguimiento, evaluación y control de planes públicos, del Plan Municipal de Desarrollo y del presupuesto de inversión. En la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular se establece al Consejo Estatal de Planificación Pública como el órgano encargado del diseño del Plan Estatal de Desarrollo y garantizar la participación ciudadana, y donde también se establece que los consejos locales de planificación como órganos encargados de este mismo plan de desarrollo, pero en el ámbito municipal, y garantizar también la participación ciudadana. Por último tenemos la ley de la Contraloría Social, donde se desarrolla todas las disposiciones generales relativas al control social, donde se establece el ejercicio y medios a través del cual se va a desarrollar toda esta Contraloría Social, los procedimientos llevados que se deben llevar en relación al control social que ejercen los ciudadanos y las responsabilidades que amerita pues todo el ejercicio del control social y la responsabilidad administrativa que tienen los funcionarios públicos. Ahora les voy a hablar de las bases jurídicas para el ejercicio del control político. Estas bases jurídicas del control político se desarrollan totalmente en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, donde se dice que es un concepto jurídico político y constitucional que implica la limitación específica
al Poder Ejecutivo. Esta se le atribuye al Parlamento, ya sea nacional, estatal o municipal, y su basamento jurídico es netamente constitucional, desarrollado a través de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y los reglamentos internos, interiores y debates, donde de ahí se desprenden desarrolla todo lo que tiene que ver con el control político, y que su acción es declarar la responsabilidad política a funcionarios públicos. Guerra, yo le voy a hablar sobre la función pública en Venezuela. La función pública puede ser definida como un conjunto de relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, en donde las funciones desempeñadas son señaladas por la Constitución, una ley o un reglamento. Podría entenderse entonces como la actividad de los funcionarios públicos para realizar las tareas que la sociedad le ha asignado al Estado y satisfacer el bien común. La misma comprende el conjunto de organizaciones públicas, tanto locales, regionales como nacionales, que realicen el trabajo administrativo y de gestión del Estado. Por su naturaleza, entonces, la función pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, con la finalidad de satisfacer los intereses colectivos. Maneja así los recursos y direcciona el trabajo humano enfocado a la satisfacción de ese interés público, entendido este último como la expectativa de la colectividad, de allí su relevancia para el ciudadano. En cuanto a los principios del régimen jurídico de la administración pública, la Constitución, en su artículo 136, menciona la distribución vertical o territorial, que es el poder municipal, poder estatal y poder nacional, y en el nivel nacional, en su distribución horizontal, que lo integra el poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Los fundamentales de la administración pública se encuentra el principio de legalidad, el cual estaba establecido en el artículo 117 de la Constitución de 1961 y fue reformado en la nueva Constitución con el artículo 137, donde se definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Este artículo está concatenado con el artículo 141, donde se define el principio de legalidad, que es el sometimiento pleno de la ley y el derecho, y en el artículo 274 tenemos la aplicación de tal principio. La administración pública vincula el principio de legalidad a la competencia, para lo cual además precisa la jerarquía de las fuentes del derecho aplicable a la administración. Esto lo establece el artículo 4. Adicionalmente, el artículo 8 de esta misma ley recoge la previsión del artículo 7 de la Constitución y precisa que todos los funcionarios de la administración pública están en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Este principio de legalidad o de actuación en conformidad con el derecho, por lo tanto, implica que las actividades que realicen todos los órganos que ejercen el poder público, y no solo los que conforman la administración pública, deben someterse a la Constitución y a las leyes. La consecuencia de ellos es un Estado de Derecho como el que organiza la Constitución de 1999, es que las actividades contrarias al derecho están sometidas al control tanto de jurisdicción constitucional, según lo establece el artículo 334, como de la jurisdicción contencioso-administrativa, artículo 259, cuyos tribunales pueden anularlos. El principio de la responsabilidad de los funcionarios está regulado con el artículo 139 de la Constitución, que recoge otra norma tradicional de nuestro constitucionalismo, y es el principio de la responsabilidad individual de los funcionarios públicos en el ejercicio del poder público. Otro artículo es el artículo 110 de la Ley Orgánica de Administración Pública, que nos menciona que los particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados por un acto u orden de un funcionario público pueden directamente o a través de un representante acudir ante el Ministerio Público o ante la Defensoría del Pueblo para ejercer las acciones. La responsabilidad patrimonial del Estado nos menciona el artículo 140 de la Constitución, donde está la expresión funcionamiento de la administración pública. Esta admite que la responsabilidad del Estado se origine cuando la lesión se derive tanto del funcionamiento normal como del funcionamiento anormal de la administración pública. La expresión administración pública utilizada en este artículo, en todo caso, debe interpretarse conforme se utiliza la expresión en el título
4 de la Constitución, donde está ubicada, abarcando no solo la administración pública conformada por los órganos que ejercen el poder ejecutivo, sino la conformada por los órganos que ejercen el poder ciudadano y el poder electoral, así como la administración pública que constituye la dirección ejecutiva de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto al principio de la finalidad de la administración pública, la Constitución establece que la administración pública está al servicio de los ciudadanos. Esto lo menciona en el artículo 141 y lo reitera el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde se sustituye la expresión ciudadanos por particulares, agregando que en la actuación la administración pública debe dar preferencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades. Esto lo menciona también el artículo número 5. Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Administración Pública señala que el principal objetivo de la organización y funcionamiento de la administración pública es darle eficacia a los principios, valores y normas consagrados en la Constitución, y en especial lo que indica el artículo número 19, que es garantizar a todas las personas, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. La actividad administrativa es el conjunto de actividades que son cumplidas por el Estado a través de sus órganos administrativos, las cuales tienen por finalidad satisfacer intereses colectivos e individuales en una forma directa o indirecta para lograr el bienestar general. Es por ello que la actividad administrativa en el país tiene como objetivo principal dar eficacia a los principios, valores y normas consagrados en nuestra Constitución y demás leyes que rigen la materia. Los principios de la actividad administrativa, entre ellos se puede mencionar el principio de simplicidad, que es la simplificación de los trámites, el principio de la información general, que no es más que los órganos y entes de la administración pública deberán utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos, el principio de la publicidad de los actos generales, como todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter general dictados por la administración pública deberán ser publicados sin excepción en Gaceta Oficial. Está el principio de la sujeción de los planes y metas y objetivos, el principio de eficacia, donde la administración pública debe perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados, el principio de privatización, el principio de coordinación, que menciona que los órganos y entes de la administración pública deben estar orientados al logro de los fines y objetivos del Estado, el principio de cooperación y por último el principio de lealtad, que se refiere a que la administración pública nacional, la de los estados, la de los distritos metropolitanos y la de los municipios deben actuar y relacionarse de acuerdo con el principio de lealtad.